Antes que todo, bueno, gracias por la invitación. No venía preparado. Pero como verán, no traje un cartafacio, traje un par de apuntes con fechas significativas, porque si bien es cierto que en esta Universidad de Magallanes, desde hace bastantes décadas, han existido alumnos con discapacidad, y en este caso los primeros con discapacidad física en control auditor, eran personas que estaban en el más arcaico edificio de este campus, cuando el campus era llamado en forma de mofa Pocherus, el edificio de humanidades, que era toda una proeza para estas personas que tenían discapacidad física y andaban con muletas, poder subir a un segundo piso para ir a clase. Situación que también se repetía inclusive terminando el siglo XX, año 99 o 2000, con otros colegas con discapacidad física. Sin embargo, bueno, el gran salto, entre comillas, es la construcción de acá del edificio de ciencias, cuando se instala, que viene con el regalito ahí hasta del ascensor. Esto facilita mucho el desplazamiento de las personas en general, porque en esa época gente con discapacidad física no había ninguno. Así que parece que fue más hecho para comodidad de los académicos que de los alumnos. Sin embargo, nace nuestra inquietud como, y esto es absolutamente externo, como agrupación de ciegos del año 2002. En esa época nos acercamos a la universidad con 3 computadores un tanto añejos, dados de baja por Metanex, pero ahí es donde nace el primer aula, la primera sala con computadores y este convenio entre la UMAC y Agase. Ahí habían ya varias personas con discapacidad visual, habían aparentemente algunas otras discapacidades, pero eran de física, algunos muy leves, pero ahí es donde comenzamos a agitar las aguas un poco, el año 2003 con el primer paro de derecho, y se coloca dentro de los 10 puntos y necesidades esenciales dentro de las conversaciones con Rectoría, el construir las rampas. Hoy día las rampas que existen en humanidades son productos de ese paro. Ya con más, 2003 habíamos 4 alumnos con discapacidad visual. Nace la inquietud de enviar una carta al rector del momento, donde le hablamos pero ya 2004, con esta necesidad de proponer modificaciones en el proceso de postulación a la universidad, en la infraestructura universitaria y también en prestaciones que habían para las personas con discapacidad. Y cuando hablamos de prestaciones, hablábamos específicamente de esta sala de proyectos, esta pequeña sala con 3 computadores. Dicho sea de paso, se instala en 2002, en 2003 se construye la nueva biblioteca, a la cual se le empieza a caer el techo. Igual tuvimos un año sin computadores y sin sala. 2004 ya parte oficialmente, de ahí tenemos la fortuna de las autoridades universitarias del momento, cuando comienza por un lado las primeras postulaciones del Senadis, las postulaciones para estas becas, ayudas técnicas para estudiantes con discapacidad. Nos acercamos
al vicerrector de momento y le pedimos el apoyo de la universidad, que era lo que necesitábamos. Y en el intertanto también tenemos el primer proyecto que fue FDI, de Fondo de Iniciativas Estudiantiles, apoyado por la gente del DAE. Se actualiza la maquinaria de la sala. La universidad se compromete, obviamente, a alocar a Internet, el inmobiliario. De ahí donde nace el primer proyecto a través de la personalidad jurídica de la universidad. Un proyecto que fue bastante engorroso ejecutar por los temas internos. Es tan complejo el tema, costó tanto instalar a nivel de finanzas administrativo de la universidad este tema en que habían aportes de un estamento público como el Senadis, que llega a una cuenta de la universidad y algún administrativo pregunta por qué le están comprando computadores a alumnos con plata de la universidad. Todas estas iniciativas que les recargo estos tiempos están basados en dos o tres elementos que aquellos que estaban en ese instante estudiando entendíamos la necesidad de poder reunirnos y poder dar a conocer nuestras necesidades. En la biblioteca, en el acceso a la información que no era más que un simple pirateo de libros para los estudiantes con discapacidad. Esta necesidad de postulación especial porque inclusive hasta el 2004 dependíamos exclusivamente de la buena o mala voluntad del vicerrector académico de turno o del jefe de carrera de turno. Afortunadamente eso ya está modificado en el reglamento de postulación a la universidad. Pero uno de los elementos que nosotros le hacíamos llegar al rector del momento, al señor Fajardo, era lo que teníamos la inquietud con nuestras colegas, compañeras con discapacidad visual, limitadas visuales. Para ella era bastante costoso e engorroso que le entregaran una guía con una letra normal, común y corriente. Requerían por su propia cuenta y costo ampliar la guía. Digo, ese tema aún después de 10 años sigue fallando. Tenemos la experiencia cercana de hace 2 años de otro limitado visual que tenía graves problemas para rendir pruebas por ese hecho. Esto nos indica, como decía bien la profesora Melissa Flores, si bien es cierto, hay bastantes carreras afines como ustedes, como terapia, falta demasiado en el área docente. Hay algunas áreas que son casi fortalezas que cuesta mucho hacer entender ciertas necesidades a determinados y específicos docentes. En Derecho, nosotros, bueno, afortunadamente teníamos la gran ventaja de todos, gente que estudió en universidades de Chile, del norte del país. Por tanto, siempre durante su carrera tuvieron contacto con compañeros y con discípulos ciegos. Y como ahí también se practican certámenes orales, no había ninguna dificultad para quienes estudiábamos Derecho, que cuando los demás alumnos daban pruebas escritas nos programaban las pruebas orales. La gran ayuda con el Senadis y con las ayudas técnicas que otorgan a estudiantes de enseñanza superior es el hecho de que ya con computadora y con notebook o con netbook y con JAWS ya uno rendía una prueba escrita en el JAWS y al final ya enviadas por correo al profesor la prueba.
gran elemento que nosotros siempre hemos conversado y lo conversábamos cuando comenzó la RECIN, esta red, e inclusive antes que se formara, es el hecho que, y los fundamentos en los cuales todas las veces conversábamos con la autoridad universitaria, la necesidad de que haya un salto exponencial de esta universidad enmarcada en el siglo XXI, favoreciendo la integración, la inclusión, la postulación, la progresión y el progreso de estudiantes con discapacidad. Pero este tema de las necesidades educativas especiales va mucho más allá que la discapacidad. En 2005, por ejemplo, ni siquiera teníamos un catastro, se veían colegas con discapacidad psíquica. Era un tema que estaba absolutamente soterrado por el miedo a la discriminación. En esa época hubieron casos bastante significativos en el centro, en Santiago, de personas que fueron expulsadas por ser bipolares. Fueron pleitos en tribunales que le ganaron, pero la discapacidad psíquica todavía es una de las más discriminadas en nuestra realidad. Y por supuesto, todas las enfermedades catastróficas, personas que requieren diálisis, que requieren en algún momento trasplante. Son personas que, por supuesto, no tienen una posibilidad de estar permanentemente en el aula o la adecuación académica para poder rendir pruebas. Base a ese aspecto, conversábamos y discutíamos nuestra posición, más que discutir, presentábamos nuestra posición ante la autoridad universitaria. Uno de los elementos que en los primeros pasos que fuimos conversando o presentando se fue dando paulatinamente, por supuesto, como le contaba, con este primer paro de derechos y las rampas, a posteriori y producto de esa misma circunstancia, cuando estaba proyectado, se cambió el diseño del edificio de Agro y de Ciencia de la Salud, que se incluyó en las rampas, pero a su turno con el tiempo se fueron incluyendo las bajadas en silla de ruedas, camino hacia la biblioteca. El año 2008, si mal no recuerdo, una de las postulaciones también al Senado se incorpora una de las cosas que siempre pedíamos y nunca se pudo, y lo incorporamos y fue financiado por el Senado, que es el caminito pavimentado hacia humanidades. Así poco a poco fuimos incorporando elementos o instalando necesidades, porque si bien es cierto, tuvimos al inicio, en la década del 80, personas con discapacidad física, después, evidentemente, personas con discapacidad visual, ciegos y limitados visuales, también personas sordas, que al inicio era por el apoyo de sus padres, que lograron su carrera como técnico en educación diferencial. Era la mamá quien hacía las traducciones en clase y estudiaba junto con el alumno. Queda mucho que hacer, por supuesto. Un ejemplo bien claro es que hoy día esta sala que es conocida, esta logia que es conocida como la logia de Agassi, y coloquialmente en la biblioteca, es utilizada por alumnos memoristas sin discapacidad y no por los discapacitados. Requerimos ahí que así como está la iniciativa que lo planteaban este año los colegas con discapacidad, se retome esta logia que inicialmente fue producto de una iniciativa de la agrupación Agassi, que a causa de las postulaciones a través de
de solicitar ayudas técnicas para estudiantes de educación superior a través del Senadis. Hoy esa logia es lo que corresponde a las ayudas comunes y por tanto le decía a quien hoy día es secretario de Gasi y a quien es también presidente del Club Deportivo, a Matías González, limitado visual, la necesidad de no perder esa perspectiva de vista. Hace 4 o 5 años atrás los colegas con discapacidad física decían la dificultad que tienen para obtener computadores en los respectivos laboratorios. Hoy día son 20 colegas discapacitados. Existe la necesidad de ampliar esa logia, que haya más prestaciones, más para allá prestaciones, más para, programas informáticos, más computadores, que estén en otra área de la biblioteca o en otra área de la universidad. Pero, sobre todo, el gran tema pendiente es poder hacer estas carreras de terapia, por ejemplo, y todos ustedes que tienen temas relacionados, poder asistir o hacer entender a quien corresponda, evidentemente docentes, algunas necesidades especiales. Necesidades que no se refieren a hacer una prueba en menos materia, es equiparar oportunidades. Como por ejemplo, una prueba con letra 16 negrita en vez de 12 con ahorro de tinta. Un gran elemento que también discutimos y lo planteamos en la primera carta que enviábamos también al rector, es el hecho de que se necesita y siempre se va a necesitar de que por lo menos en aquella época, y creo que aún no ha cambiado, cursos como el lenguaje de señas básico es un electivo dentro de la universidad, pero debería ser un tema obligatorio para muchas carreras, como por ejemplo las pedagogías. Sin embargo, en ese aspecto, bueno, sabemos que tenemos que unirnos a nivel de Chile para poder solicitar esos cambios y esa exigencia de cambio en mallas curriculares desde el Ministerio de Educación. Es un trabajo que se va a demorar bastante tiempo, pero diría que como la consigna que tenemos en los ciegos en el grupo de teatro, los discapacitados unidos jamás seremos vencidos. Gracias.